Los masquilim, cuando digo masquilim, la ilustración o la escala, reformistas, más o menos, es todo lo mismo. Los masquilim habían crecido en número. Entre lo que pasó y aparte la emancipación, se juntaron las dos cosas, entonces empezaban a crecer mucho en número. Y habían aumentado también su presión por las reformas de la comunidad. O sea, ellos querían reformar la comunidad. O sea, ya eran, de repente, en ciertos lugares ya eran mayoría, vamos a ver, gran mayoría. Había un Yehudi, Israel Jacobson se llamaba, era un rico banquero judío, muy conocido, muy respetado. Era una personalidad, la gente lo conocía como una personalidad distinguida, alguien muy, muy importante, muy hashub. Incluso era una persona arraigada a la fe judía, era una persona que no entendía nada. Después de la caída de Napoleón, porque contamos la vez pasada como al final Napoleón llega a Rusia, y ahí cuando él estaba esperando que el zar ruso venga a recibirlo, el zar ruso lo dejó esperando a él hasta que llegó el invierno. Y cuando llegó el invierno, fue un desastre, un reguero de cadáveres desde Moscú hasta Francia. Prácticamente el ejército se deshizo entre el frío, entre la tierra quemada que utilizaron, empezaron a quemar todos los campos para que les entre el humo y no puedan pelear. Bueno, fue un desastre. Al final, después de eso, otras cosas, pero al final termina y cae Napoleón. Y después de la caída de Napoleón, cuando cae Napoleón, los derechos que les habían otorgado a los judíos fueron revocados. O sea, no es que ya terminó Napoleón y todo sigue normal, la emancipación. No, en muchísimos lugares, en muchísimas ciudades, los derechos de los judíos les fueron revocados. No, otra vez volvemos, ya no como antes en guetos. No volvieron a armar los guetos y así, pero muchos de los derechos que le habían otorgado a los judíos les fueron cancelados. Allí, en el corazón del movimiento reformista, que era en Alemania, Jacobson puso en marcha, vamos a decir, sus bien intencionados, pero devastadores planes. O sea, repito, él tenía una intención más o menos buena, pero fue algo devastador para el pueblo judío. Este Israel Jacobson que vemos aquí. ¿Por qué digo así? En un esfuerzo por revitalizar la asistencia, porque la gente ya a las sinagogas, a los Betacnesiot, con la emancipación y con el modernismo, la gente ya dejó de ir a los Betacneset. Entonces Jacobson empezó a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, modernizar en el Knis, para que la gente pueda volver a llegar a los Betacnesiot? O sea, él quería hacer algo. Entonces, la intención, como dijimos, al principio era buena. A ver, ¿cómo puedo hacer para ganar gente y que puedan llegar a volver al Knis? Entonces empezó a analizar y a determinar la forma de cómo promover los servicios en el Betacneset. O sea, cómo promover las cosas, cómo promover los cánticos, cómo promover que la gente se sienta atraída para ir al Betacneset. Él concluyó, entonces, que los judíos no estaban interesados en rezar, porque los lugares eran monótonos, ¿no? Uno iba al Betacneset, siempre lo mismo, siempre los mismos cantos, siempre la misma tefilá, siempre lo mismo. Entonces, la gente empezó a perder un poco de interés, más con la emancipación, la modernidad y todo lo que pasó. Y también, aparte, porque estaba el reformismo y la escala, entonces eran monótonos. Aparte, carecían también, los Betacneset carecían de estética. O sea, eran viejitos, ya sabes, así, feos. Había que hacer algo para llamar la atención. Además, muchas de los rezos en hebreo eran inentendibles para el judío común. ¿Sí? Estaban rezando, no entendían lo que rezaban, pero así está en hebreo, yo rezo. No había libros de traducciones. Había uno que había hecho Mendelssohn, pero ese se usaba para los masculín, pero normalmente en los crisis ortodoxos no se usaba. Entonces, ¿a quién le podría interesar rezar palabras sin entender lo que está diciendo? Entonces él empezó a analizar qué es lo que tengo que hacer para modernizar y que la gente se sienta atraída. Si bien este Jacobson, en verdad, tenía razón en su convicción de que un Yehudí debe aprender a rezar, aprender a entender, ¿no? Debe estudiar cuál es la traducción del rezo, para no leer así sin saber lo que está, sin sentido, para poder rezar de corazón. ¿Cómo una persona puede poner corazón en un rezo si no entiende lo que está diciendo? Entonces él en ese punto tenía razón.
Pero la solución que propuso fue desastrosa, terrible. O sea, en ese punto tenía razón, pero la solución que propuso para eso, había otras soluciones que podía dar, fue terrible. Jacobson, que había visitado iglesias y había quedado impresionado por los vitrales de las iglesias, por los tallados de las iglesias, él se quedó impresionado, dijo, esto atrae al público. Esto es lo que entra uno, va al Vaticano, se ve impresionante, y las iglesias, como mostramos la vez pasada. Entonces, toda esa la magnificencia de los servicios cristianos, cómo hacen toda esa pompa, ese show. Entonces, todo eso hacía un lugar de culto que fuera más agradable que, en cambio, la sinagoga tradicional, que era ir, rezar en un knis, en un betagneset, normal. Entonces, él quería modificar todo eso. Entonces pensó, si los judíos empleáramos los mismos métodos que los cristianos, seguramente la gente estaría más interesada en acudir al betagneset. Entonces quería empezar a traer a gente al betagneset. Esas mejoras comenzaron de una manera pequeña al principio. No es que cambió, bueno, voy a cambiar todo. No, con un poquito, empezó con unas cositas chiquitas al principio. Empezó con introduciendo el rezo de algunos Teilim en alemán. O sea que la gente que está leyendo Teilim le pide por alguien, pero ¿qué estás leyendo? ¿Qué sabes? ¿Qué entiendes del Teilim? Bueno, hoy en día tenemos los libros en traducción, en fonética, pero no había. Entonces la gente que está... Él empezó ¿qué le podemos decir de reformista si tradujo el Teilim en alemán, que era el idioma? Nada. O sea, cambio muy pequeño, ¿sí? Pero luego también tenía que amenizar entonces, que el rezo, que no sea tan monótono. Por lo tanto, trajo un coro de hombres y mujeres, sí, mixto, o sea, cantaban, amenizaban, así como el Betagneset Agadol, pero ahí no hay mujeres, ¿no? Bueno, él, no es que había, el problema es que en ese momento, en donde estaba él en Frankfurt, había fallecido el rabino, y quedó en un momento que se llamaba Abraham Cohen, y en un momento no había rabinos, entonces la gente no venía, entonces no acudía, empezó a poner puros hombres, y después un poquito de mujeres, y así empezó. Toda esa, la intención era para embellecer el servicio. La forma tradicional de la celebración del Bar Mitzvah también se modificó, o sea, parecía como una confirmación cristiana, o sea, como después como al principio que le hacen el bautismo, pero después hacen una confirmación. Bueno, allí se veía algo, pero lo más radical de todo fue que Jacobson introdujo ya el órgano. ¿Por qué? Porque ¿qué van a cantar el coro? Entonces había que tener un poco de música. Entonces mete el órgano, al principio no para el sábado, para día de semana, todo, pero para Bar Mitzvot y todo. Pero después de a poco se fue dando que, pero si el que toca es un gentil, ¿qué problema hay? Si también cuando estamos en la casa viene y prende la luz, apaga la luz. Acá está tocando un gentil, no hay ningún problema. Todo era para acompañar toda la recitación de los salmos, el rezo. Esta innovación provocó un alboroto, provocó un horror prácticamente en la comunidad judía ortodoxa, que de repente coro y de repente empezaban a meter órgano, la música. El órgano siempre estaba asociado en la mente judía a los servicios de la iglesia. En la iglesia sí uno sabe que ahí está el órgano, pero no es un órgano, una parada. El órgano son como unos tubos así, gigantes, no sé si alguna vez los vieron, que están atrás en la iglesia, en la parte de atrás. Bueno, sin embargo, Jacobson y sus compañeros pensaron que la idea de tener un acompañamiento musical que esté al servicio de Hashem tenía su precedente en la tradición judía. ¿Dónde? ¿Alguien sabe dónde? David con el arpa. No. Que él decía que esto no era algo innovador, sino esto era algo que estaba haciendo, algo que tenía un precedente en la tradición judía. ¿Dónde se tocaba música? Muy bien. Él decía que los Leviim en el Bet HaMikdash, mientras hacían los korbanot estaban en lugar de la tefilá, los korbanot se tocaban los Leviim, y los Leviim tocaban música con violín y con flauta y todo. Es más, un korban que se hacía sin música no servía al korban. O sea, así hay mahloket en Shabbat, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien dice que se hacía. Entonces la pregunta era, hay quien dice que no, que era música
el corbán no sirve sin música, pero cantada. No hace falta con Kelly Shir, con objetos. Y hay quien dice que no, que tiene, hay una discusión que dice que tienen que con Kelly Shir. Entonces él decía, ellos alegaban que después de todo, el servicio en el Bet HaMikdash era realizado mediante música y mediante un coro de los Leví. Entonces acá también tenemos el Bet HaKnesset con coro y con música. ¿Qué tanto le están haciendo al cuento? ¿Y qué tanto le están haciendo? Si esto era lo que hacían los Leví. Y eso empezaron a ver esas cosas, empezaron a ver esos cambios, que de a poquito, después fueron drásticos, todavía peor, pero de a poco empezaron con todos esos cambios. Las oraciones diarias, los rezos ya empezaron a quitar, como dijimos la vez pasada, porque empezaron a quitar, nosotros ahora ya estamos emancipados, y ya no tenemos que estar anhelando volver a Israel, a Sion Berajamim, con el Mashiach. Ya, acá ya estamos emancipados. Todo esto era antes, en la esclavitud, cuando los judíos estaban oprimidos, en los guetos. Ahora ya nos abrieron. Entonces, todo esto es, decían, Beshubejale Sion Berajamim. ¿Por qué Beshubejale Sion? ¿Por qué tenemos que volver a Sion? Tenemos que volver a Berlín, no a Sion. Berlín es nuestro lugar. Y después decían la reconstrucción del Bet HaMikdash. ¿Para qué queremos? Decimos, Ubne, Otah, Binyan, Olam, Viverá, Miameno. Que se construya en nuestros días rápido. Todo esto fue cancelado. Porque no necesitamos ahorita que se construya nada. Aquí estamos bien, en Berlín, en Frankfurt, en Múnich. Todo esto es nuestro país. Todos los judíos, ellos decían, todos los judíos deben ser leales únicamente al país donde viven, únicamente. Y deben de dejar de considerarse desarraigados de su patria. No, al contrario, no que estamos en exilio. El exilio ya acabó. Ahorita estamos en Alemania, no hay exilio. Alemania es libre, emancipados, libertad, ya el exilio, eso ya no se menciona más. Incluso ellos negaron los Ikarim del Rambam, los 13 Ikarim del Rambam, todo eso, también los 13 artículos de fe. Mezclaban también celebraciones de las festividades judías con cristianos. Los anuncios en los periódicos, ellos tenían periódicos, también los Maskirim, también habíamos dicho la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de Rabbi Israel Salanter, que habían publicado en un periódico? Ellos también tenían unos periódicos que sacaban de la época, contenían una invitación, se llamaba Kristnuka, es tipo Navidad y una fusión de la Navidad con la Hanukkah. Los días de Yom Tov, por ejemplo, hoy en Juchalares, en el exilio, son 2 días, pero ellos los redujeron a un solo día, no hace falta hacer 2 días. ¿Para qué? Porque igual que en Israel, para demostrar que los judíos ya no estábamos en el exilio, ya estamos en Alemania, ya no estamos en el exilio, entonces por lo tanto es como Israel y Berlín es como Jerusalén. Por lo tanto, es un solo día y cancelaron todos los días de Yom Tov. Los segundos, menos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah son 2 días aún en Israel. Pero todos los demás días ya se hacía un solo día. La apertura del templo reformista, el primer templo reformista se abrió en Hamburgo del mundo en 1818. Eso provocó, después al principio, como dijimos, no era tan obvio, pero eran unas cositas que se iban desviando, después fue mucho más. Todo eso provocó una tormenta, unas protestas de judíos en toda Europa, un dolor, un enojo entre los judíos ortodoxos y entre los principales líderes rabínicos de la época, que impusieron un jerem, incluso se juntaron, impusieron un jerem, un anatema, un jerem contra la reforma, contra sus templos. Igual a los judíos reformistas no les interesaba ni jerem ni nada, seguían igual. Así como había ocurrido a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, los judíos habían actuado hasta ese momento, con todo lo que vamos contando de la escala, habíamos bajo la ilusión de que la asimilación sería la solución perfecta a todos sus problemas. La solución a todos los problemas que había hasta ahora era la asimilación. Sin embargo, los judíos nunca lograron obtener una total aceptación. Aún cuando vino Napoleón y los emancipó y los liberó, pero cuando murió Napoleón otra vez les volvieron a quitar los derechos. Ellos pensaban, bueno, ya nos asimilamos, ya somos franceses, ya somos igual que ustedes, alemanes. Todo eso, como se suponía que se esperaba que la emancipación y la escala y el iluminismo iba a traer, que era la apertura, entonces ya no la asimilación, y la asimilación ya no iba a haber antisemitismo. Por supuesto que no pasó. Y por supuesto que en verdad todo eso es el plan de Akadosh Baruj Hu para asegurar que el pueblo judío nunca se asimile.
¿Por qué? Porque cuanto más se querían asimilar, entonces de repente otra vez volvían a quitar los derechos. Pero ¿por qué es que están quitando los derechos a los judíos si ya somos como ustedes? Si ya somos igual. Entonces todo era un plan de Boreolán para que Israel exista, porque si no, ya no hubiese... El pueblo de Israel es un pueblo que se adapta a todos los lugares. A donde vayan, se adapta. Si están acá, se adapta. Si están allá, se adapta. Entonces, es un pueblo que enseguida se adapta y enseguida agarra las costumbres. Y enseguida, entonces, si no hay esa barrera, Israel ya no existiría desde hace mucho. El pueblo de Israel enseguida es un pueblo que se adapta a todo, a donde esté, a toda la situación. Entonces, aparte no es un pueblo que sea shahor o es un pueblo de así. No, al revés, son guapos, blancos. Entonces, enseguida se empiezan a adaptar a todo. Y entonces, eso es lo que Akadosh Baruj Hu es el plan para asegurar que el pueblo judío jamás se asimile. Pero algo increíble. Lo que no logró Hitler, lo que no lograron los peores antisemitas, lo logramos nosotros mismos. La Escalá, el iluminismo, que significa luz. Luz. Quiere decir que ya no habría oscuridad. Escalá, ya vino la luz, ya no va a haber oscuridad. Sin embargo, desgraciadamente, la Escalá no solamente que no trajo luz al pueblo judío, sino que trajo mucha oscuridad. Pero con el tiempo algunos se iban dando cuenta. Había uno de los famosos masquilim, Heinrich Heine, era un también muy famoso. Él declaró al final de sus días: me arrepiento de haber sido bautizado. Se había convertido. Y ahora soy odiado por los cristianos y por los judíos. Y no veo que ello me haya ayudado mucho. Así él escribió al final de sus días. Los judíos se dieron cuenta que el iluminismo, la Escalá, no había traído ese resultado, eso que esperaban, esa aceptación dentro de la sociedad gentil. Por lo tanto, los judíos iluministas o ilustrados también se les llamaban, comenzaron a mirar fuera de la religión. O sea, si ya asimilarme no logró nada, entonces empezaron a mirar más afuera de la religión. Porque esto no, si soy cristiano igual de todas maneras no me van a aceptar. Y al final voy a terminar odiado por los dos lados. Entonces empezaron a mirar hacia otros lados. Empezaron a mirar hacia el comunismo. Empezaron a mirar hacia el socialismo. Para que eso les ayudara a alcanzar sus metas. Había una ciudad que se llama Treveris, es una ciudad alemana, pertenecía a Prusia. Los judíos se habían emancipado ahí, prácticamente casi todos los judíos, ahí fue el 11 de marzo de 1812. Ahí fue la emancipación en Treveris, una ciudad muy importante, muchos judíos, gente ortodoxa. Por lo tanto, los judíos ya podían asistir a estudiar derecho, universidades, y les abrían todas las puertas, incluso si se convertían, se asimilaban, entonces les daban todavía más. O sea, no solamente universidades, ya les daban más derechos, o sea, derechos de participar en el ejército, derechos de votar, derechos de menos impuestos, o sea, ya les daban, los recibían a manos llenas. Sin embargo, como dijimos, siendo aún judíos no podían ejercer la profesión. O sea, nada más tenían que ejercer las profesiones que les daban a los judíos. Prestamista en algunas ocasiones, o ropa vejero, vender ropa usada. Tú querías... Bueno, tú estudiaste en la universidad. ¿Qué estudiaste? Derecho. Bueno, me quiero ejercer. No puedes ejercer. Puedes estudiar, pero para ejercer tienes que ser un gentil. Tienes que ir a la iglesia y convertirte. O sea, sí puedes estudiar, te abrimos las puertas de las universidades, te abrimos todo. Pero, ¿quieres ejercer ahora lo que estudiaste? Tienes que asimilarte y tienes que convertirte al cristianismo. Por lo que un judío llamado Herschel, que luego cambió su nombre por el de Heinrich Marx, era un abogado, pero no podía ejercer. Había estudiado abogacía, pero no podía ejercer. Por lo tanto, él también había sido muy influenciado por la Escalá, el iluminismo. Entonces se convirtió al cristianismo en 1817 en la ciudad alemana de Treveris. Fue a la iglesia, se convirtió porque él quería ejercer derecho, ya había estudiado. Fue un bautismo que llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Herschel, no solamente que se fue él a convertir, a bautizar, sino que llevó a toda su familia a la iglesia luterana.
ahí en Alemania, en Treveris. Y toda su familia también incluía a su hijo de 6 años, que tenía Brit Milá incluso, pero llevó a bautizar a su hijo. Y a su hijo le puso Karl Heinrich Marx. Le hizo con todo Brit Milá. Esta conversión fue aún más grave porque el abuelo de Marx seguía siendo rabino. O sea, el hijo, es decir, el papá de Marx, fue y se convirtió porque él había estudiado Derecho y ahí él quería ejercer. Pero su abuelo seguía siendo rabino en Treveris, en la ciudad, incluso hasta su fallecimiento en 1789. Y aún más todavía, su tío aún seguía siendo también rabino. Era una familia de rabinos. Su madre, que se llamaba Henriette Pressbrock, también se había convertido. Ella no fue con su esposo, pero fue más adelante, en 1825, se había convertido. Incluso su madre era descendiente de grandes rabinos y eruditos, tales como el Rab Meir Katzenelborgen, el Marán de Padua. O sea, su madre era descendiente del Marán de Padua, era de Sandikim grandes, de David Amelech incluso. Entonces, y como la halajá es que se considera un yehudí a quien nace de una madre judía, por lo tanto, Karl Marx no solo que nació judío, sino que lo fue durante sus primeros 6 años de vida, con Brit Milá y todo. Pero su padre lo llevó a convertirse a la iglesia. Más adelante, él tenía 25 años, cuando escribió El pueblo judío en la historia, en donde dice que para los judíos lo que es la usura y su Dios es el dinero. Eso es para los judíos. Entonces empezó ahí totalmente a escribir cosas antijudías. Como dijimos antes, empezaban a buscar otras cosas. Ya el bautismo y el cristianismo y la asimilación no te daba nada, porque tampoco te daba los derechos y tampoco te aceptaban. Ahora salías al revés, salías odiado por los cristianos y por los judíos. Entonces empezaron a buscar otras cosas, el socialismo, el comunismo. Para Marx, la emancipación de la humanidad sería posible solo con la desaparición del judaísmo. Escribe en su libro, la única manera de que se emancipe la humanidad, por lo tanto, no puede haber otra manera que la de eliminarlos. Estamos hablando de un judío. Sus escritos antisemitas se transformaron en la base de la persecución de los comunistas contra los judíos en la Unión Soviética. Todavía no empezaba, todavía era una época de los zares, pero ya se transformó su base, sus escritos, en toda la persecución luego comunista en la Unión Soviética. Desgraciadamente, Karl Marx ocupó un lugar en la larga fila de ex-judíos que calumniaron contra su propio pueblo. No es el primero, una larga fila. Torquemada y muchos ex-judíos que calumniaron contra su propio pueblo. Así como está escrito en el Naví Yeshayá. En el capítulo 49, Pasuk 17, dice: Miharu banaich meharetzaich umeharebaich mimech yetzeu. Aquellos que te quebrantan y te destruyen provienen de tu mismo pueblo. Eso lo trae en el Naví Yeshayá, Perek Mentet, en el Pasuk Yudzain. Así trae en el Naví Yeshayá. Desesperados. Y fue un antisemita, y todos los escritos fueron antisemitas, y fue la base para el comunismo, para odiar a lo que es el judío. Desesperados, los líderes ortodoxos, que todo esto que estaban viendo, recurrieron y se juntaron 32 de los más grandes rabinos del siglo XIX. ¿Sí? Estamos hablando por los 1800, se juntaron porque tenían que hacer algo. Entre esos grandes rabinos, no vamos a nombrar a los 32, pero había grandes jajamim. Estaban Rabbi Akiva Iger, era un Talmid Jajam muy grande, era el Rab de la Kehilá de Posen. Estaba su yerno, Rab Moshe Sofer, conocido como el Hatán Sofer, era el yerno de Rabbi Akiva Iger. Él era el rabino de la Kehilá de Pressburg. Y Rab Mordechai Banet, que era el rabino del Rab de Nikolsburg. Y también estaba el Rab Jacob de Lisa, el autor de un libro que se llama Netivot. También rabinos muy, muy grandes. Rabbi Akiva Iger, él decía
que justamente ellos también empezaron a escribir y a decretar, hicieron varios puntos que decretaron que no se podía leer en alemán. Solamente, pero ¿cómo? Si en la Mishnah dice que se puede leer aún la Megilá, todo se puede leer en el idioma que uno entiende. Entonces, ¿cómo puede ser? Ellos dicen, él le daba una verajá a todos los que salían abiertamente contra el rezo de un sidur que contiene cambios en el texto tradicional. Aunque el alajá permite rezar en cualquier idioma. Y eso es un alajá. Si una persona no sabe rezar en hebreo, puede agarrar un libro de traducción o fonética, o mejor todavía de traducción. ¿Por qué? Porque él entiende lo que dice y se puede. Pero eso es en casos excepcionales, en casos de individuales. No que en el templo, en el Knis, se para el Shaliach Sibur, el Hazán, y rece todo en español o en alemán. Se permite para personas excepcionales, individuales que no entienden, pero lo mejor es ir a estudiar para poder entender, porque la Shona Kodesh tiene una categoría muy alta. Pero el que no lo entiende, entonces puede rezar en el idioma que entiende, pero es particular, no que hacen un minyan y todos rezan en alemán o en español. Pero establecer esto como modo de rezar en el Bet HaKnesset todo el tiempo, él decía, Rabbi Akiva Iger, Dios no lo quiera, porque Anshe Knesset HaGedolah, los 120 jajamín, que fueron los que compusieron el rezo y la midá y todo, dispusieron que nuestras oraciones sean en la Shona Kodesh. Y en cada palabra, nosotros no sabemos, pero hay cosas metidas, cosas sodot, cosas muy ocultas en cada letra y en cada palabra que lo hicieron toda la tefilá con Ruach HaKodesh. Así, obvio, si lo vamos a decir en español, todo eso de Ruach HaKodesh y todo eso se pierde, pero por lo menos uno entiende, pero no para hacerlo en general. Y él decía, Rabbi Akiva Iger, desprecian el puro y hermoso lenguaje de nuestro pueblo y lo consideran de menor importancia sin siquiera molestarse en aprenderlo. ¿Por qué no vas a aprenderlo? ¿Por qué no pones un moré? ¿Por qué no te pones y vas y aprendes lo que significa el rezo? Él decía, qué vergüenza es esto a los ojos de otras naciones. ¿Por qué? Mientras cada nación habla su propio idioma y lo honra, los judíos estamos dispuestos a abandonarlo. ¿Cómo puede ser? ¿Quién abandona el idioma de su país? Y nosotros estamos abandonando por lo menos en los rezos. En un momento en que los padres, él decía así, Rabbi Akiva Iger, en un momento en que los padres contratan tutores para instruir a sus hijos en francés, en inglés o en italiano, ¿por qué no invierten al menos el mismo esfuerzo en enseñarle hebreo? Si ya le estás enseñando inglés, italiano, todo, ¿por qué no también invierte un poquito de ese esfuerzo para enseñarle hebreo? No, hebreo no, alemán. Por lo tanto hay que cambiar todo el rezo. ¿Cómo puede ser? Él decía, ay de nosotros, exclamaba Rabbi Akiva Iger, esto, y preguntaba, ¿esto es lo que nos hace parecer sabios y sofisticados a los ojos del mundo? ¿Cómo puede ser? O sea, que hagan así. Entonces, eran jajamim muy grandes que empezaron, entonces decretaron que no se podía. Por ejemplo, su yerno, otro de los grandes jajamim, Rabbi Moshe Sofer Schreiber, era conocido como el Hatán Sofer. Él había nacido en Frankfurt en 1762. Él estudió Torah con un rabino muy grande, se llamaba Rabbi Nathan Adler. Este rabino también era un experto en astronomía, en geometría, en historia. No era solamente rabino, también era gente muy experta. El Hatán Sofer fue una personalidad impresionante durante esa época de grandes cambios. Acuérdense que era una época que toda la vida se vivió de una manera, hasta la emancipación que cambió. Ya terminó la Edad Media. Se acabó la Edad Media. En ese momento se acaba. La puerta de los guetos ya habían sido rotas y los Yehudim, a los judíos se les ofrecían oportunidades sin precedentes, cosas que nunca habían visto. Pero a su vez eran oportunidades muy riesgosas para su judaísmo, como ya explicamos todo este tiempo. El Yahadut, del judaísmo de la ciudad donde el Hatán Sofer, Rabbi Moshe Sofer, él había nacido, había estado devastado por los reformistas que se iban abriendo paso con el apoyo gubernamental. O sea, ellos estaban apoyados también por los gobiernos. El Hatán Sofer dio una frase y explicó a la gente utilizando un término halágico que se utiliza para otra cosa, pero él lo utilizó para acá. Dice el término en la Mishnah, Hadash Asur Minatorah.
Hadash es que come la cosecha nueva, que se tiene que esperar, está prohibido. Entonces él decía, Hadash, si quieres empezar a innovar cosas, cambiar cosas, está prohibido. Obvio, hay apertura, vamos a ver, pero innovar, cambiar cosas, está Asur Min HaTorah. Y él lo sacó de la Mishnah, Hadash, nuevo, Asur Min HaTorah. Eso fue tomada de la Mishnah y que significa en juego de palabras, que la Torah prohibía cualquier innovación, cualquier cambio. Hay aperturas, vamos a ver, pero cambios, o sea, lo nuevo está prohibido por la Torah si contradice los principios y las leyes de la Torah. Tú puedes innovar siempre y cuando no contradigas las leyes de la Torah. O sea, claro que hay que innovar. En cada generación se va innovando, como vamos a ver ahora Rav Moshe, con el Rav Shimshon Rafael Hirsch, vamos a ver, pero sin contradecir a las leyes de la Torah. El Hatam Sofer fue llamado para dirigir la comunidad de Presburgo, hoy es Bratislava, ahí está enterrado también, entre Hungría y Viena. Rav Moshe Sofer entonces escribió: rezar en público en un idioma que no sea la zona Kodesh está absolutamente fuera de discusión. Aunque en la Mishnah está escrito que se puede cumplir con esa misma oración en cualquier idioma, sin embargo, como dijimos, eso aplica para un individuo que no entiende y en un caso excepcional, pero no para hacer un minyan, como dijimos también, eso está prohibido. Él también se opuso a la reforma y el Hatam Sofer fue el responsable de la preservación de la vida ortodoxa y él estableció una yeshiva ahí en Presburg, Bratislava, que contaba con cientos de alumnos, pero no era una yeshiva normal, como la conocemos hoy en día, las yeshivot que existen. Esa yeshiva, aparte, daba cursos de oratoria. También enseñaban algunas otras cosas que preparados, o sea, él estaba preparando a los jóvenes para que el día de mañana sean rabinos y puedan pelear contra el reformismo. Entonces, necesitaba prepararlo en muchas materias. Necesitaba prepararlo en oratoria. Se ponía especial énfasis en temas como el Tanaj, porque generalmente el judío ortodoxo no gustaba. De chico estudiaba un poco el Humash, luego pasaba a la Mishnah, luego pasaba a la Gemara, el Talmud, y el Tanaj quedaba de lado. Él puso especial énfasis. ¿Quiénes agarraron el Tanaj? Los reformistas. Los reformistas sabían el Tanaj de punta a punta, ida y vuelta. Entonces, tú te metías con un reformista, con un de la escala, y te envolvía, claro que te envolvía. Si no, uno no sabía, el judío ortodoxo no sabía Tanaj. Entonces, él también empezó a dar clases de Tanaj y no solamente eso, clases de Dikduk gramática. Los masquilín eran perfeccionistas en gramática. Y el judío ortodoxo, ¿qué gramática ni gramática? Si estaba estudiando todo el día Mishnah y Talmud, ni gramática. Entonces él empezó con todos esos temas para preparar en un futuro a todos sus alumnos. Todas esas eran materias que los judíos ortodoxos solían descuidar. Enseñó Torah a miles de alumnos durante todos los días del año. Un solo día del año Tisha B'Av no enseñaba, todos los demás días sí. Como consecuencia, los alumnos graduados llegaron a ocupar numerosos cargos rabínicos. O sea, él estaba preparando para que el día de mañana puedan irse a diferentes lugares a ocupar cargos rabínicos y de esta manera protegiendo y deteniendo la expansión de los reformistas. Una vez ocurrió algo y él les dio un ejemplo. Una vez el Hatam Sofer, Rav Moshe Sofer, conocido como el Hatam Sofer, construyó una yeshiva, como dijimos, atrajo muchos estudiantes que venían de Hungría, de Checoslovaquia, hoy en día República Checa. Él peleó incansablemente contra el movimiento reformista. Una vez, en una ocasión, cuando sus alumnos entraron corriendo a su estudio, con la emocionante noticia de que a los judíos se le iba a conceder la emancipación en esa ciudad, en Bratislava. O sea, primero fue en Francia, en Alemania, y así se iba expandiendo. Entonces llegaron los alumnos felices, estaban emocionados. Rabino, dice, a los judíos se le va a conceder la emancipación. En ese momento los ojos del Hatam Sofer se llenaron de lágrimas. Desconcertados, los alumnos preguntaron al rabino, pero ¿qué le molesta tanto la igualdad de derechos, rabino? ¿Por qué a usted le molesta? ¿Qué vamos a hacer igualdad de derechos? ¿Por qué le molesta tanto eso? Entonces el Hatam Sofer les explicó con un ejemplo. Y les dijo, en cierta ocasión, un príncipe había sido echado del palacio del rey. El rey se enojó con su hijo, hizo algo malo, lo echó del palacio y dijo, no te quiero ver más. Ese príncipe pasó varios años viviendo lejos del palacio, lejos de su casa.
y extrañando el día en que el padre, el rey, le daría permiso para poder regresar. Finalmente, le llegaron noticias, al príncipe le llegaron noticias del rey, y las noticias eran que el rey había enviado trabajadores hacia donde él se encontraba para construirle una casa a su hijo exiliado. Entonces, el hijo, en ese momento, el Hatán Sofer suspiró. Cuando el príncipe vio la nueva mansión que le construyó su padre, lloró y dijo: mientras yo estaba en la pobreza, podía esperar que mi padre, el rey, se diera cuenta de mi situación. Y así él pronto me invitaría a volver a su palacio. Pero ahora que me mandó a construir una casa en este exilio tan remoto, al parecer voy a tener que esperar mucho más tiempo hasta que me permitan regresar al palacio. Ese fue el ejemplo que dio. Sí, la emancipación, los derechos. Bueno, ahora vamos a estar mucho mejor, pero ahora vamos a tener que esperar mucho más tiempo para la llegada del Mashiach. Bueno, algunos de los escritos de él fueron muy importantes, Shelot Ushubot, del Hatán Sofer, del Ashot, Torat Moshe. Incluso él escribió un libro, se llama Sefer HaZikaron, donde describe, ahí habla mucho de historia, él describe ahí el asedio de Napoleón a la ciudad de Pressburg, cuando llegó ahí a Bratislava en el año 1809, y él detalla el milagro de la salvación de los judíos de ese lugar. Como por milagro que se salvaron, él fallece en el año 1839. Otro de los que estaban también peleando contra la Escalat se llamaba Rabbi Jacob Ettlinger. Rabbi Jacob Ettlinger, que había nacido en 1798, falleció en 1871, es conocido como el Aruch Laner, se estudia en todas las yeshivot. Sus libros es muy importante y él jugó un rol de liderazgo en la lucha contra la propagación de lo que es la reforma. Él había estudiado con un rabino, se llama Rab Asher Wallerstein, era hijo del famoso rabino Shagat Aryeh, y su rabino era rab en la ciudad de Badem, en Alemania. Incluso este rab que vemos acá, Rab Ettlinger, él se preparó con muchas cosas para poder pelear contra la reforma. Y no solamente con muchas cosas, sino que se apuntó en la universidad. Y este rabino acudió a la Universidad de Würzburg en Alemania para estudiar filosofía y varias materias, porque él sentía que tenía que adquirir conocimientos generales para poder influenciar con más fuerzas a sus hermanos judíos. Porque si los masquilín vienen con todas las armas, ¿y tú con qué vienes? ¿Con Gemara y con Mishnah? ¿Y qué vas a poder convencer a la gente con tu Gemara y con tu Mishnah mientras los otros vienen con todos los estudios y con todas las filosofías? Entonces él sintió que tenía que prepararse y por lo tanto se apuntó y se fue a estudiar estudios universitarios para poder pelear contra ellos. Sin embargo, él, antes de dar cualquier conferencia, rezaba a Hashem para que él mismo no sufriera la influencia de ninguna idea extraña que pudiera llegar a oír. Porque él ahora tenía que debatir, tenía que pelear. Entonces él rezaba a Kadosh Baruj Hu que no salga influenciado de los masquilín, porque tenía que pelear contra ellos. Ahora sí, resulta que si lo convencen y sale influenciado, salía peor. Fue de los primeros rabinos alemanes que poseían una formación académica. O sea, antes no había. Él fue de los primeros rabinos, de los grandes rabinos, porque sus libros se estudian en las yeshivot, hoy en día, en la Aruch Laner. Y él fue de los grandes rabinos que poseían esa formación académica, de los primeros. El Rab Ettlinger era uno de los más fuertes oponentes al movimiento reformista y fue el que dirigió esa protesta, también después una protesta muy grande, que se juntaron más adelante 173 rabinos contra la conferencia de Brunswick en 1844. ¿Se acuerda que habíamos dicho, que había dicho también el Magid de Kelem, que dijo, ustedes hicieron un Shulchan Aruch, en lo que dice que un judío se puede casar con una gentil? Va a venir unas épocas en que los mismos alemanes van a escribir un Shulchan Aruch, que van a decir que está prohibido que un judío se case con la raza aria, ¿sí? Que fue más adelante todo lo que fue el decreto de lo que sacaron de Nuremberg. Bueno, entre sus alumnos también de este Rab estaba el del Rab Ettlinger, un alumno de él era Rabbi Shimshon Rafael Hirsch. Vamos a ver que fue uno de los que más peleó contra la Escalá. También sus 4 yernos de él fueron grandes rabinos y él fue el último, este Rabbi Ettlinger fue el último rabino alemán autorizado como juez civil.
O sea, él, aparte de juez, era juez civil en la corte alemana. Fue el último de los que hoy en día, hace poco cuando fuimos a Marruecos, ahí todavía los rabinos siguen trabajando en la corte civil, los mismos rabinos. Pero el de la Alemania fue el último rabino que trabajó en la corte civil en Alemania. Él falleció en 1872. Y antes de pasar con Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, me voy a adelantar un poquito, pero más o menos la misma época, otro de los que peleó también contra la Escalá es Rabbi Meir Leib Yehiel Mijael, conocido como el Malbim. El Malbim está en muchos de los Humashim que explica toda la Torá. Así como está Rashi, también está el Malbim. Él había nacido en Ucrania, se había quedado huérfano desde muy pequeño, y un rabino de ahí de Ucrania se encargó de enseñarle Torá. A los 13 años, el Malbim había viajado a Varsovia a estudiar Torá ahí, y lo veían como un ilui, como un niño prodigio. O sea, era un niño que es muy inteligente. Y después lo nombraron en 1858 como rabino de Rumania. Rumania también estaba muy influenciada por la Escalá. Allí había un grupo de reformistas en Rumania. Estaban liderados por un judío que se llamaba Luliu Barash, que aquí lo vemos, era el líder del movimiento reformista de Rumania. Él había fundado ahí en Rumania las escuelas reformistas para judíos y también las sinagogas, con el órgano, con el coro. Cuando el Malbim llegó a Bucarest, procuró por todos los medios de fomentar el estudio y el cumplimiento de la Torá. Vio que la comunidad también estaba muy desarraigada, muy alejada. Y él empezó predicando para que la gente observara el Shabbat y el Kashrut. O sea, que llegue el Malbim a pedirle a la gente que cumplan Shabbat y que coman kasher. Estamos hablando hoy, estamos hablando en el siglo XIX. Él se opuso en forma especial a la reforma, en el área justamente que ellos se sentían superiores a los judíos ortodoxos, que era el Tanaj. Y el Malbim, él explica todo el Tanaj. Y justamente él se especializó también en eso. Todo eso tradicionalmente no se estudiaba en la Yeshivot, el Tanaj, como se estudiaba así como se estudiaba el Talmud. También el Malbim tomó medidas drásticas, como por ejemplo, él tenía, él era reconocido, entonces la comunidad, entonces él tenía, o sea, el gobierno le daba dinero a la comunidad para que la comunidad reparta a las escuelas. Así era en ese momento, el gobierno le daba a la comunidad para que le dé a las escuelas. Entonces él tomó esas medidas drásticas y le quitó el subsidio a las escuelas reformistas. Y ahí se armó un tremendo problema, incluso detener la construcción de las sinagogas con órgano, incluso les prohibió a los carniceros venderle carne kasher a quienes no cumplían Shabbat. O sea, tomó medidas drásticas. No cumples Shabbat, ¿para qué quieres comer kasher? Los reformistas, entonces, imagínense, ahí explotó. Estaban enojadísimos con él. Entonces, elaboraron una acusación falsa en el gobierno y él le dijeron que es el que prohibía la asimilación, que los judíos, de los judíos a la sociedad, lo acusaron como antipatriota y peor aún, lo denunciaron por blasfemar contra el cristianismo en sus comentarios en el Tanaj. Entonces llegaron a la iglesia, llegaron al gobierno, los mismos judíos Julius también, lo acusaron. El gobierno entonces aprovechó esa pelea que había entre los judíos de Rumania y en 1862 le prohibió al Malbim hablar en público. Ya, ese rabino está prohibido hablar y le quitó el título de gran rabino de Rumania y también le quitó la autonomía financiera de la comunidad. Tú ya no vas a ser el que reparte el dinero, tu comunidad tampoco. Las peleas continuaron hasta que los reformistas lograron que el gobierno mande a la cárcel al Malbim. O sea, con las acusaciones siguieron y luego de la cárcel también lograron que lo expulsen de Rumania en 1864, el Malbim. Y incluso venían a matarlo, contratado unos matones, contratado también por los reformistas, pero él se salvó de la muerte porque personas que intervinieron a su favor y al final se marchó de Rumania. Incluso fue después de Rumania también, aunque se marchó, fue perseguido por los partidarios de la asimilación. Él lo consideraban al Malbim como una amenaza a su ideología. O sea,
no va con nosotros. Bueno, al final el Malvi se tuvo que trasladar de un puesto a otro. En cierto momento hasta pensaron, le mandaron un puesto en la ciudad de Nueva York. En Nueva York le mandaron un puesto para que llegara acá y ser rabino en Nueva York. Ya todavía en Nueva York, en ese momento, todavía dominaban los reformistas, porque los primeros que llegaron, aparte de los que habían llegado en 1654, que eran los separadín, pero después empezaron a llegar los primeros que habían llegado son los reformistas. Le habían sugerido, le habían invitado a un puesto, pero no lo agarró. Después de 4 años tomó el cargo de rabino en Ucrania, luego en Bielorrusia, luego después en Prusia, y luego fallece en Kiev en el año 1879. Pero por último, habíamos hablado de este gran rabino, se llama Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, o Samson Rafael Hirsch. Este rabino fue considerado como el salvador de las comunidades judías en Alemania y en la Europa occidental. Este es el que salvó, no solamente que luchó, sino que salvó a estas comunidades. Rab Shimshon fue el que más influyó en el renacimiento de la vida judía en Alemania, que estaba por el piso. Después de todo lo que había provocado esa emancipación, la escalá, el Rab Hirsch motivó a los judíos a volver en el camino de la Torá. Él había nacido en Hamburgo en el año 1808. A la edad de 10 años, escuchó una vez a sus padres discutiendo, y él se paró atrás de la puerta, y escuchó que estaban llorando, desesperados, y por la necesidad de idear una estrategia para luchar contra los reformistas de Hamburgo. Ahí fue donde fue el primer templo reformista. Justamente donde acababan de abrir el primer templo reformista. Entonces los papás estaban, y la gente ya se estaba asimilando, y había escuchado esa conversación. Él se quedó tan conmovido y tan angustiado que decidió, a partir de ahí, cuando tenía 10 años, dedicar toda su vida a la lucha contra la reforma, después de haber escuchado eso. Encontró un maestro digno, el rabino Isaac Bernays, era rab de Hamburgo, que en Hamburgo había quedado sin rabino, dijimos, unos años. Ahí fue donde aprovecharon los reformistas. Y después vino este rab en una keila chiquita. Hasta el nombramiento del rabino Bernays, 2 años después de la apertura del templo de la Reforma, los masquilim habían podido aprovechar ese vacío que existía, no había rabino. Y esto es muy importante, sin ningún conocimiento de alemán, sin ningún conocimiento secular, los líderes rabinos ortodoxos eran incapaces de contrarrestar las acciones del movimiento reformista. ¿Cómo vas a pelear contra el reformista? No tienes ni sabes hablar alemán siquiera. Yiddish hablas. Y tampoco tienes conocimientos seculares, tampoco tienes materia. ¿Cómo puedes pelear contra los masquilim? Sin embargo, con el nombramiento del rabino Bernays, todo esto cambió. Él sí hablaba alemán con fluidez. Él había asistido también a la universidad. Entonces, con esos antecedentes, pudo ganarse el respeto incluso de los masquilim, de los mismos iluministas. El rabino Bernays dejó muy clara su posición contra el movimiento de la reforma, y había estudiado con él. Este es el rabino Isaac Bernays. Él había estudiado, Rab Shimshon Rafael Hirsch había estudiado con él durante su adolescencia y fue absorbiendo todas esas convicciones. En 1828, a la edad de 20 años, el Shimshon Rafael Hirsch partió hacia Mannheim, una ciudad, para continuar ahí sus estudios. Ahí estudió con el rabino Ettlinger, ¿se acuerda que lo habíamos visto, que fue a la universidad también? Que era uno de los grandes sabios de la época, el rabino Jacob Ettlinger, el Aluchraner. Al año siguiente el Rab Hirsch decide asistir a la famosa Universidad de Bonn, para poder adquirir esas herramientas necesarias para combatir a ese movimiento reformista y tratar con los miembros de su comunidad ya con una educación universitaria, ¿sí? Ya demostrarle que no necesita uno asimilarse para llegar. En 1830 el Rab Hirsch ya contaba con una gran cantidad de conocimientos talmúdicos, ya le dieron la semajá de rabino, y a su vez con una refinada educación secular. Ya, aparte, ya tenía universidad, tenía todo, ya estaba preparado ahora para comenzar la lucha. Él la llamó la crisis de la civilización de las comunidades judías alemanas. Sí, así la llamó. Entonces ya él tenía que pelear contra la crisis de la civilización de las comunidades judías alemanas. En ese momento,
Los judíos de Alemania habían llegado hasta el punto más bajo de la decadencia espiritual. Con la ilustración reformada, la emancipación se había convertido en un sinónimo de intento de hacer que el judaísmo fuera lo más parecido al cristianismo. Había una sociedad, se llamaba la Sociedad de Cultura Judía, así se llamaba la Sociedad de Cultura Judía Alemana. Era una organización que se dedicó a establecer escuelas y academias para la promoción de oficios. Entonces, oficios para la promoción de las artes, las investigaciones científicas, y te ofrecía también un camino directo hacia el bautismo. Esa era la Sociedad de Cultura Judía. ¿Cuál era el razonamiento? Ya vamos a acabar en 3 minutos. ¿Cuál era el razonamiento reformista? Era, si el judaísmo y el cristianismo tienen tanto en común, entonces, ¿qué diferencia puede haber? ¿Sí? Esta actitud impactó, mucho, no solo en la juventud académica, no jaló solamente a la juventud académica, sino también en los comerciantes, en los trabajadores, en la población en general. En Alemania era impresionante. En ese momento, con la aprobación de la emancipación, el crecimiento del movimiento de la reforma a pasos agigantados, entonces el rabino Hirsch se vio obligado a aceptar cómo estaba el actual estado de las cosas, y tuvo que pensar y determinar la mejor manera de hacerle frente a esta situación. Entonces se tenía que abrir un poco, porque si seguía cerrado no iba a poder pelear contra la escala. El Rav Hirsch desarrolló una filosofía para enfrentar el nuevo desafío de la emancipación. Torah im derech eretz. Este era el lema del Rav Hirsch. Esto aparece en el Pirkei Avot. ¿Qué es Torah im derech eretz? Torah im derech eretz se puede interpretar de muchas maneras. ¿Sí? Torah con derech eretz quiere decir Torah con modales. Torah im derech eretz también es Torah con trabajo, Torah con estudio. Derech eretz, el camino de la población, el camino del mundo. O sea, asociar la Torah a lo que está la modernidad. Entonces él decía Torah im derech eretz. Este era el término. Ese término abarca, como dijimos, muchas actividades del hombre en este mundo, incluyendo estudio secular, incluyendo cultura, incluyendo la búsqueda de la vida, de una vida, y la exploración de la naturaleza. Torah im derech eretz. El Rav Hirsch lo explicó de la siguiente manera. Dice, no hay ninguna objeción que un judío pueda estudiar alguna ciencia. No hay objeción que un judío pueda estudiar una materia, siempre y cuando, mientras esta ciencia o esta materia pueda ser útil para comprender mejor la Torah y las Misbot. Todo lo que puedas estudiar, si te sirve en tu vida personal para crecer espiritualmente, está muy bien. Si te sirve para asimilarte, está muy mal. Esto es solamente entendiendo que la Torah, siendo una revelación divina, tiene absoluta autoridad sobre la ciencia. La ciencia es ciencia y todo, pero la Torah es una autoridad. Entonces, como decía el Gaón de Vilna, él estudió todas las materias y todas las ciencias para acercarse a la Torah. Rav Hirsch permitió incluso el estudio de la ciencia, la naturaleza, siempre y cuando estuviese, como dijimos, asociado a la Torah. Y decía así, él, a diferencia de los rabinos de Rusia y Polonia, que eran rabinos mucho más cerrados. Alguien preguntó recién si en toda Europa era. No, en Rusia y Polonia no había entrado la escala, o casi nada. Ahí la posición de esos rabinos contra el movimiento de la Reforma fue muy fuerte, nunca lo dejaron entrar y evitaron esa manipulación del judaísmo. Pero el Rav Hirsch era diferente, él vivía en Alemania. El Rav Hirsch entendió que los judíos alemanes, que estaban expuestos a la emancipación y estaban expuestos a un mundo secular, entonces los judíos alemanes necesitaban algo más. Necesitaban algo más que Gemara, que Talmud, que Mishnah. Necesitaban algo más. Entonces, él escribió muchas obras en alemán, explicando también las verdades de la Torah en términos modernos. Él también escribió en 1836 las famosas 19 cartas, un libro que se llama, es muy famoso, Igrot Safon. Son unas cartas escritas a un estudiante universitario ficticio, ¿sí? Unas cartas, ese estudiante está completamente confundido acerca de su identidad judía, y él entonces de manera intelectual explica la refutación ortodoxa a las ideas de la Reforma. Son cartas que le manda a su alumno, pero un alumno ficticio, y en esas 19 cartas va explicando toda la relevancia de la Torá en la época moderna.
En 1836 también, en 1851 fue nombrado rabino principal de Moravia. Ahora escuchen lo que viene, que esto ya terminamos, algo impresionante. Moravia era una provincia astrohúngara de mucha importancia en la que habitaban 50.000 judíos. No era nada despreciable. En Moravia. También él había sido designado como Rosh Yeshiva de la famosa y renombrada Yeshiva de Nikolsburg. Él fue el primero que había abierto un seminario para mujeres. No existía hasta ese momento tipo un Bet Yaakov. No sabía, después más adelante, vamos a ver, pero ahora no. Las mujeres no, las mujeres nunca estudiaban nada, las mujeres eran de la casa, las mujeres, él abrió un seminario, las mujeres no sabían nada. Lo único que les... Sí, claro. Ella salió por esto. Lo único que las mujeres sabían era lo que aprendían de sus mamás, en sus casas. Ni siquiera de sus papás, de sus mamás. Entonces, él abrió un seminario para mujeres incluso 80 años antes que Sarah Schneider, que fue la fundadora del Bet Yaakov para niñas. Rabbi Hirsch también logró cancelar muchas de las restricciones opresivas que aún permanecían en vigor. Por ejemplo, en Alemania había una ley, se llamaba la Ley de Familia, que permitía que solo un hijo de cada familia judía se casara y viviera en esa ciudad. Había una ley hasta ese momento. Si tienes más de un hijo, uno solo se permite casar y que vive en la ciudad. Y los demás o se quedan solteros o se van a otra ciudad. Él canceló esa ley porque él, mientras vivía en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, él era también muy amigo, ahora vamos a ver, él creó un centro de Torá en Frankfurt, en Alemania. Los Masquilim habían logrado asegurar la gran mayoría de la comunidad de Frankfurt. Prácticamente, una ciudad muy importante, ya estaba tomada casi toda por los Masquilim. Eso significaba que ahora ellos eran la comunidad oficial. Comunidad oficial para el gobierno eran la comunidad reformista. Allí en Frankfurt, todas las mikvaot, todas los baños rituales, fueron desmanteladas y cerradas. No había un solo mikve kasher en Frankfurt. Todos los Talmudé Torah, todas las yeshivot fueron canceladas, clausuradas. Toda la enseñanza de la Torah en las escuelas fue prohibida por los mismos masquilim, por los mismos reformistas, ayudados por la policía local, que ellos ya tenían el control. Se canceló todo. Una ciudad de grandes Talmidei Jajamim. A consecuencia de la emancipación y el reformismo, solo quedaban en Frankfurt un pequeño grupo de judíos ortodoxos que ni siquiera contaban con una sinagoga, tenían que rezar en casa, porque ya no tenían sinagoga ortodoxa. Todas las sinagogas habían sido tomadas por los reformistas. Y ellos estaban necesitados con suma urgencia de una ayuda espiritual, mientras que muchos de los judíos ortodoxos ya habían bajado la guardia. De los que había ya bajaron la cabeza en señal de derrota. Sin embargo, 11 judíos ortodoxos se negaron a darse por vencidos. ¿Qué hicieron? Esas personas viajaron a Moravia y fueron para invitar al Rabbi Shimshon a que se convirtiera en su líder espiritual. Pero él tenía una comunidad de 50.000 Yehudim. ¿Y cómo voy a ir a una comunidad de 11 Yehudim, de 20 Yehudim? Entonces le pidieron por favor que había que salvar a los pocos ortodoxos que allí quedaban. Por lo tanto, esas personas viajaron, le insistieron al rabino. En ese momento no era solamente rabino el Rabbi Hirsch, en ese momento era gran rabino, era Rosh Yeshiva y era representante ante el parlamento en Moravia. Y le pidieron que dejara todos los cargos y que se viniera a salvar a la comunidad de Frankfurt. En 1851, 2 años después de la creación de esta comunidad ortodoxa clandestina, porque tampoco podían abrirse, el Rav Shimshon Rafael Hirsch aceptó dejar, bajo la sorpresa de todos, dejó el cargo de esa comunidad de 50.000 personas y se trasladó a Frankfurt, donde había una comunidad con apenas si había un minyan para salvar a esa comunidad. O sea, dejar una comunidad de 50.000 personas. Incluso se cuenta que durante ese tiempo había un solo muchacho en toda la ciudad que seguía poniéndose los tefilim. Imagínense lo que era. La pequeña comunidad del Rab se llamaba Kaal Adat Yeshurum, era una pequeña congregación. La prioridad del rabino era que todavía los pocos judíos ortodoxos que rezaban en una casa privada, porque no tenían una sinagoga, él necesitaba abarcar primero, antes de construir una sinagoga, quería construir una escuela. Entonces estableció un sistema educativo, Torah Interjeres, se impartían clases intensivas de Torah y también contaba con un riguroso programa secular que los preparaba para enfrentar a todos los desafíos
en Alemania. La escuela creció de unos pocos estudiantes, al final se transformó en una gran institución de más de 600 alumnos. Él vino a salvar lo que ya estaba perdido. El mismo Rab fue el director de los departamentos de estudios hebreos y seculares. Él era el director de español, vamos a decir, y de hebreo. Incluso enseñó historia, enseñó literatura, filosofía en todo ese departamento de secular. Él también dedicó sus esfuerzos para ganar el reconocimiento oficial. Él fue al gobierno para que le dejen su comunidad. No, la comunidad oficial era la reformista. Y él se convirtió en un brillante ejemplo para el resto de la Europa, de toda Europa, y ver que sí podía convivir el judaísmo con toda la emancipación. Entonces, él era amigo de un importante canciller, se llamaba Otto von Bismarck. El canciller Bismarck era muy famoso, exactamente, era muy amigo de Rab Hirsch, era el canciller prusiano, muy famoso, uno de los más famosos, era considerado como el más grande diplomático europeo del siglo XIX, y él lo ayudó a legalizar su comunidad ortodoxa. ¿Sí? O sea, no se podía, en ese momento la comunidad legalizada era la reformista, pero le tomó 20 años, hasta que al final el Parlamento aprobó la comunidad ortodoxa también, aparte de que no dependa ya de la comunidad reformista. Entonces lograron eso en 1848, lograron que ya se separaran de la comunidad reformista y permitieron ya abrir su propio Beit Knesset, y así él permaneció en Frankfurt durante 37 años, abandonando una comunidad de 50.000 Yehudim para irse a una comunidad de apenas nada, 10 Yehudim, 12 judíos, que al final volvió a renacer toda esa comunidad. Los jajamín de Europa del Este, los más duros, ortodoxos de Polonia, elogiaron el liderazgo del Rab Hirsch, aunque él había abogado por una educación Torá menos concentrada que la exigida por las yeshivot de Lituania y polacas, pero necesitaba eso, porque si no, ya se acababa todo. Sin embargo, reconocieron que la filosofía del Rab Hirsch era la única solución posible para el judaísmo de la Torá bajo el dominio de los reformistas alemanes. Rabbi Shimshon Rafael Hirsch pudo crear una generación de judíos cultos y leales a la Torá. Y fue el que salvó todo el judaísmo de Europa, de Frankfurt, de Alemania, que estaba totalmente perdido gracias a estos rabinos que hablamos, y especialmente Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, que es muy famoso porque él fue el que más peleó contra todo esto y pudo salvar a todo esto que ya era una catástrofe, y él, gracias a Dios, pudo salvar. Y esto fue la culminación de todo el tema de la escalá, que la semana que viene vamos a empezar con otro tema, pero más o menos para entender qué era lo que quería uno y cómo se salvó el judaísmo. Hasta aquí llegamos. Gracias. Gracias.